en los estudios centrales de la BBC en Londres, el aire estaba cargado con la electricidad que precede a una transmisión en vivo. El programa era Global Pulse, el pulso del mundo, y esa noche, el bisturí del análisis internacional estaba a punto de clavarse en el corazón del turismo mexicano. El presentador, Alastair Finch, un hombre de sienes plateadas y una calma profesional casi insultante, repasaba sus notas mientras en los monitores gigantes desfilaban imágenes de Cancún, de las pirámides de Teotihuacán, de los callejones coloridos de San Miguel de Allende. Cada imagen, un torbellino de gente, de cámaras, de sombreros de paja y de dólares fluyendo. Alastair suspiró, un sonido apenas audible por encima del zumbido del equipo. La saturación turística es la nueva plaga global, musitó para sí mismo. Y México está en el ojo del huracán. Esta noche, vamos a levantar ámpula. En un rincón del estudio, ajustándose el nudo de una corbata de seda que probablemente costaba más que el salario mensual de un mesero en la Riviera Maya, se encontraba el invitado de la noche. Jean-Pierre Dubois, un crítico cultural francés cuya reputación se basaba en desmontar destinos turísticos con la precisión de un cirujano y el desdén de un aristócrata. Su sonrisa era una fina línea de condescendencia. Ciertamente, Alastair, el problema de México es la multitud, dijo Dubois, su inglés teñido de un acento parisino que usaba como un arma. Pero ese es apenas el síntoma. La enfermedad es mucho más profunda, más folclórica, diría yo. Un problema de identidad que confunden con orgullo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una provocación apenas velada. El equipo técnico intercambió miradas. Alastair sintió un escalofrío de anticipación. Esto no sería un simple debate sobre ocupación hotelera. Esto iba a ser una carnicería. Esta noche, pensó Alastair, los espectadores en México van a querer mi cabeza. Pero las cifras de audiencia las cifras serán gloriosas. Una luz roja parpadeó. Silencio en el estudio. Las cámaras se deslizaron suavemente hacia sus posiciones. Alastair Finch compuso su mejor rostro de seriedad periodística. Buenas noches y bienvenidos a Global Pulse. El tema de hoy, el overtourism, el turismo que mata. Y nuestro caso de estudio, México, una nación que enfrenta una crisis de éxito. Pero, ¿es realmente un éxito? Las imágenes de México llenaron la pantalla, playas atestadas, vendedores ambulantes, el tráfico infernal de la Ciudad de México. Y entonces, la voz de Alastair guió la narrativa hacia un punto específico. Y en el centro de esta controversia, se encuentra una de las cadenas hoteleras más emblemáticas de México. Un símbolo del nacionalismo mexicano que se ha vuelto un pararrayos de conflictos internacionales, la cadena de haciendas, el corazón de México. Alastair se giró hacia su invitado. Jean-Pierre, usted ha sido un crítico feroz de esta cadena. ¿Por qué? Dubois se inclinó hacia el micrófono, saboreando el momento. Porque, el corazón de México, no vende hospitalidad, Alastair. Vende propaganda. Vende una versión de la historia tan terca y anticuada como sus mismos muros de adobe. Y esa terquedad, como veremos, les ha costado muy, muy caro. El francés sonrió, una sonrisa afilada. Todo comenzó con un libro. Un simple libro colocado en la mesita de noche de cada habitación. Un libro que desató un infierno. Y mientras Dubois hablaba, la realidad del estudio de Londres se disolvió, transportándonos a un atardecer dorado en Oaxaca, un año atrás, al epicentro mismo de la tormenta. La hacienda El Corazón de México en Oaxaca era una joya arquitectónica, un laberinto de patios silenciosos, fuentes de cantera que susurraban historias y paredes estucadas en tonos de ocre y azul profundo. El aire olía a copal, a tierra mojada y a flores de bugambia. En la recepción, el gerente, Ricardo Morales, un hombre de 40 y tantos años con una paciencia forjada en el fuego de 1000 crisis turísticas, supervisaba el check-in de un enorme grupo de turistas internacionales. Eran una mezcla ruidosa de estadounidenses y europeos, liderados por un hombre corpulento llamado Kevin, cuya camisa hawaiana parecía gritar su nacionalidad. Asegúrate de que tengamos las habitaciones con vista, Ricardo, ladró Kevin, usando el nombre de pila del gerente con una familiaridad que no se había ganado.
Pagamos mucho dinero por una experiencia auténtica, ¿entiendes? Ricardo asintió con una sonrisa tensa. Por supuesto, señor. Sus habitaciones están listas. Esperamos que disfruten de la esencia de México. Horas después, la paz de la noche fue destrozada. Un estruendo en el lobby hizo que todos los presentes se sobresaltaran. Eva Cavan, con el rostro rojo de furia, agitando un pequeño libro de tapas de cuero en el aire. A su lado, su novia, con cara de indignación profesional, grababa todo con su celular. ¿Qué demonios es esto?, rugió Kevin, golpeando el mostrador con el libro. El título, grabado en oro, decía, La dignidad de nuestra tierra. Ricardo se acercó con calma, aunque sentía un nudo helado en el estómago. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Ya había ocurrido antes, en menor escala. Señor, es parte de la colección de lectura que ofrecemos a nuestros huéspedes. Es un compendio de la historia y el arte de México. Esto no es historia, es basura antiamericana, gritó Kevin, abriendo el libro en una página que ilustraba la defensa del castillo de Chapultepec por los niños héroes. Nos llama invasores. Dice que robamos su tierra. ¿Crees que voy a pagar para que me insulten en mi propia habitación de hotel? Esto es un discurso de odio. Un grupo de 20 o 30 turistas, los compañeros de Kevin, se arremolinaron detrás de él, amplificando la indignación. Las voces se superpusieron, creando un coro de quejas. Es inaceptable. Quiten estos libros ahora mismo. O quitan esta propaganda de todas las habitaciones, o nos vamos todos. Y queremos un reembolso completo. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de poder económico. 30 habitaciones. Una cancelación masiva de esa magnitud significaría un golpe devastador para las finanzas de la semana, quizás del mes. Ricardo sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda. Miró los rostros enfurecidos, los celulares grabando, la humillación pública orquestada para presionarlo. El lobby, antes un remanso de paz, ahora era un tribunal. Exijo hablar con el responsable. Con el dueño, continuó Kevin. O quitan estos libros y se disculpan, o cancelamos nuestras 30 habitaciones. Ahora mismo. Y créeme, me encargaré de que todo el mundo en TripAdvisor y en cada blog de viaje sepa cómo tratan a los clientes aquí. Ricardo tragó saliva. La presión era inmensa. El personal lo miraba, esperando una orden, una solución. Los otros huéspedes observaban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Sentía el peso de la tradición de la hospitalidad mexicana, esa que dicta que al cliente hay que complacerlo casi a cualquier costo. Pero también sentía el peso del libro en el mostrador, el peso de la dignidad. Permítanme un momento, dijo con voz firme, aunque por dentro era un manojo de nervios. Se retiró a su pequeña oficina detrás de la recepción, el corazón martilleándole en el pecho. Sabía a quién tenía que llamar. Marcó el número privado del fundador y presidente de la cadena, don Alejandro Rivera. El teléfono sonó una sola vez antes de que una voz grave y serena respondiera. Diga, Ricardo. La calma en la voz de don Alejandro contrastaba violentamente con el caos del lobby. Ricardo, con la voz temblorosa, explicó la situación, el grupo de turistas, el libro, la amenaza de la cancelación masiva, el desastre financiero inminente. Y exigen que retiremos los libros de todas las habitaciones, don Alejandro. Son 32 habitaciones. La pérdida sería considerable. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, profundo, que no parecía de indecisión, sino de reflexión. Ricardo podía imaginarse a don Alejandro en su estudio, rodeado de libros y de historia, con la mirada perdida en algún punto del pasado de México. Finalmente, la voz del anciano resonó, tranquila pero con la solidez de una pirámide. Dime una cosa, Ricardo. En esas mismas habitaciones, junto a ese libro, ¿sigue estando la pequeña ofrenda de bienvenida con dulces de la región? Ricardo parpadeó, confundido por la pregunta. Sí, don Alejandro. Con las cocadas y el chocolate oaxaqueño.
Y las artesanías de barro negro que adornan las repisas, hechas por los artesanos de San Bartolo Coyotepec, ¿siguen ahí? Sí, señor, por supuesto. Bien, dijo don Alejandro. Y entonces, su voz adquirió un filo de acero. Ricardo, en esta vida, hay cosas que se venden y cosas que no. Nosotros vendemos camas cómodas, comida deliciosa y un servicio impecable. No vendemos nuestra alma. No vendemos nuestra historia. No vendemos nuestra dignidad. Ricardo sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Pero, señor, la pérdida económica. ¿Qué vale la lana que se gana de rodillas, Ricardo? Interrumpió don Alejandro, su voz ahora un trueno contenido. ¿Qué valor tiene el dinero de quien te exige que te avergüences de quién eres? Escúchame bien. Vas a salir a ese lobby. Y con la sonrisa más amable que puedas ofrecer, vas a aceptar su cancelación. Procesa cada una de ellas. Deséales buenas noches y buena suerte encontrando 32 habitaciones en Oaxaca a estas horas. Si nuestra historia los ofende, entonces, el corazón de México no es su lugar. Y nunca lo será. Las palabras de don Alejandro no eran una orden, eran una transfusión de coraje. Ricardo sintió que el miedo que lo atenazaba se disolvía, reemplazado por una extraña y poderosa serenidad. Entendido, don Alejandro, dijo, su propia voz sorprendentemente firme. Y Ricardo, añadió el anciano antes de colgar. Camina con la frente en alto. Hoy no estás perdiendo clientes. Estás haciendo una limpieza. Cuando Ricardo colgó el teléfono, ya no era el mismo hombre que había entrado a la oficina. Se ajustó el nudo de la corbata, respiró hondo y salió para enfrentar a la jauría. El murmullo cesó en cuanto apareció. Todos los ojos se clavaron en él. Kevin, el líder del motín, cruzó los brazos con una sonrisa triunfante, esperando la rendición. Ricardo se plantó detrás del mostrador y carraspeó para llamar la atención. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando en el silencio tenso. Agradezco su paciencia. He consultado la política de nuestra empresa respecto a su solicitud. Hizo una pausa dramática, mirando a Kevin directamente a los ojos. Y me complace informarles que procederemos a cancelar cada una de sus 32 reservaciones, sin ningún cargo por cancelación de último minuto. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi se podía masticar. La sonrisa de Kevin se congeló y luego se desmoronó, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. ¿Qué dijiste?, balbuceó. Que sus cancelaciones han sido aceptadas, repitió Ricardo, tecleando en la computadora con una calma teatral. El personal de botones les ayudará con su equipaje. Les deseamos una excelente noche y mucho éxito en la búsqueda de un nuevo alojamiento. Por un momento, nadie se movió. El grupo de turistas se miró entre sí, desconcertados. Su arma más poderosa, la presión económica, no solo había fallado, sino que se la habían devuelto en la cara. El blaf había sido expuesto. La confusión en sus rostros se convirtió rápidamente en pánico mal disimulado. ¿Estás bromeando? ¿De verdad nos estás echando?, gritó una mujer del grupo. No, señora. Ustedes decidieron irse. Yo simplemente estoy facilitando su decisión, respondió Ricardo con una sonrisa inquebrantable. Pero es tarde. ¿Dónde vamos a encontrar 30 habitaciones ahora?, se quejó otro. Ricardo se encogió de hombros con una elegancia devastadora. Oaxaca es una ciudad muy popular. Les sugiero que empiecen a llamar ahora. Si me disculpan, tengo otros huéspedes que atender. La humillación fue total. Derrotados, furiosos y ahora aterrados, el grupo comenzó a recoger sus cosas entre murmullos y maldiciones. Kevin intentó una última bravata. Te arrepentirás de esto. Destruiré la reputación de este hotel. Ricardo simplemente asintió. Que tenga una buena noche, señor. Mientras la puerta automática se cerraba detrás del último de los alborotadores, un silencio bendito descendió sobre el lobby. El personal, que había observado todo con el aliento contenido, soltó un suspiro colectivo de alivio.
Una de las recepcionistas más jóvenes miró a Ricardo con ojos llenos de admiración. Gerente, eso fue increíble. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en horas. Fue lo correcto, dijo, sintiendo un orgullo que valía más que cualquier reservación. Afuera, en la noche oaxaqueña, un grupo de 32 turistas furiosos descubría una dura verdad: la dignidad, a veces, tiene un precio. Y esa noche, ellos eran los que iban a pagarlo. La noche fresca de Oaxaca se convirtió en un infierno personal para Kevin y su séquito. Agrupados en la banqueta, bajo la luz anaranjada de un farol, el resplandor de sus teléfonos móviles iluminaba sus rostros cada vez más desesperados. La realidad los golpeó con la fuerza de un tren de carga. Era temporada alta, un festival cultural estaba en pleno apogeo y la ciudad estaba completamente saturada. Nada. Todo está lleno, exclamó una mujer, casi al borde de las lágrimas. Booking.com dice que el hotel más cercano con disponibilidad está a 2 horas de aquí, y es una posilga de una estrella, se quejó otro, pasando frenéticamente el dedo por la pantalla de su tablet. La arrogancia que habían exhibido en el lobby se había evaporado, dejando en su lugar un residuo agrio de pánico y recriminación. Las culpas empezaron a volar como proyectiles. Esto es tu culpa, Kevin. Tú y tu estúpido orgullo, le espetó su novia, apagando finalmente la cámara de su celular. ¿Mi culpa? Todos ustedes me apoyaron. Gritaban más fuerte que yo, se defendió él, sudando a pesar del frío. En medio del caos, Kevin tuvo una idea. Recordó a un compatriota, un tal Mark, que había abierto un pequeño hotel boutique en el centro. Conozco a alguien, anunció con un falso aire de confianza. Un gringo, como nosotros. Él nos ayudará. Los paisanos nos cuidamos las espaldas. Con un renovado, aunque frágil, sentido de esperanza, la turba descompuesta siguió a Kevin por las calles empedradas hasta un pequeño y encantador hotelito. Sin embargo, cuando Mark, el dueño, abrió la puerta, su rostro no mostró la solidaridad que esperaban. Su mirada era fría, su ceño, fruncido. Ah, son ustedes, dijo, sin siquiera intentar disimular su desprecio. Lo vi todo. La novia de uno de ustedes lo transmitió en vivo por Instagram. ¡Qué espectáculo tan vergonzoso! Kevin se quedó sin palabras. Pero Mark, somos compatriotas. Necesitamos ayuda. 30 habitaciones, o lo que tengas. Mark soltó una risa seca y amarga. ¿Creen que porque somos del mismo país voy a aplaudir que vengan aquí a faltarle el respeto a la gente que me ha acogido? Vienen a exigir, a pisotear, a comportarse como si fueran los dueños del mundo. Le hacen un daño terrible a la reputación de todos los extranjeros que vivimos y trabajamos aquí honestamente. Lo siento, pero mi hotel está lleno. Especialmente para ustedes. Ahora, si me disculpan, están ahuyentando a mis verdaderos clientes. Cerró la puerta en sus narices. El portazo resonó en la calle silenciosa como un veredicto final. Esa fue la gota que derramó el vaso. El grupo se fracturó por completo. Algunos llamaron taxis para ir al aeropuerto, prefiriendo dormir en el suelo que pasar un minuto más juntos. Otros se dispersaron en grupúsculos, buscando desesperadamente hostales o cualquier lugar que los aceptara. Se convirtieron en una diáspora de la arrogancia, náufragos en una ciudad cuya hospitalidad habían despreciado. Mientras tanto, de vuelta en la hacienda El Corazón de México, una calma inusual se había instalado. Al día siguiente, Ricardo Morales llegó a trabajar con una mezcla de aprensión y determinación. Esperaba encontrar una avalancha de correos electrónicos furiosos y reseñas de una estrella. Y los encontró. Pero también encontró algo más. El teléfono no paraba de sonar. Pero no eran quejas. Eran nuevas reservaciones. Buenas tardes, hablo de la Ciudad de México, dijo una voz al otro lado de la línea. Nos enteramos de lo que pasó anoche. Queremos reservar 5 habitaciones para el próximo fin de semana. Queremos apoyar a un negocio que tiene agallas. Otra llamada, esta vez con acento argentino. Che, vimos el video. Qué capos que son.
¿Tienen lugar para dos? Queremos conocer un hotel con principios. Las redes sociales de la Hacienda, que habían sido inundadas de insultos por los bots y seguidores del grupo de Kevin, ahora estaban siendo defendidas por una legión de mexicanos y extranjeros que admiraban su postura. La historia se había vuelto viral, pero con un giro inesperado. El hashtag México no se vende y Corazón Valiente se hicieron tendencia. Para el final de la semana, no solo habían recuperado las 32 habitaciones perdidas, sino que su tasa de ocupación para los meses siguientes se había disparado. Y el perfil del huésped había cambiado. Ahora llegaban familias mexicanas orgullosas, turistas europeos interesados en la cultura, artistas, historiadores. El ambiente en la hacienda se transformó. Se volvió más tranquilo, más respetuoso. El personal trabajaba con una nueva energía, una sonrisa que ya no era de servicio, sino de orgullo. Los problemas de ruido nocturno, de daños a las habitaciones y de quejas absurdas disminuyeron drásticamente. La hacienda, al negarse a arrodillarse, no solo había sobrevivido, había florecido. La imagen de la hacienda El Corazón de México, resplandeciente bajo el sol, se desvaneció del monitor gigante en el estudio de la BBC, siendo reemplazada por los rostros atónitos de la audiencia y la mueca de incredulidad de Jean-Pierre Dubois. Alistair Finch, el presentador, dejó que el impacto de la historia se asentara antes de hablar. Datos fascinantes, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Según los informes financieros de la cadena, después de ese incidente, que se replicó en menor medida en otras de sus propiedades, la ocupación de la hacienda, El Corazón de México, no disminuyó. De hecho, aumentó un 15% en el siguiente trimestre. Sus ganancias netas crecieron. Y lo más interesante, su calificación en sitios de reseñas, tras una caída inicial, se catapultó a su punto más alto en la historia, con comentarios que elogiaban no solo el servicio, sino la integridad y el carácter del hotel. Alistair se giró hacia el crítico francés, cuya compostura se estaba resquebrajando visiblemente. Jean-Pierre, usted afirmó que su terquedad les costaría caro. Las cifras parecen contar una historia muy diferente. Pareciera que, al perder a un cierto tipo de turista, atrajeron a otro, quizás más valioso. Dubois carraspeó, buscando una respuesta, pero las palabras le fallaron. Su argumento, basado en la premisa de que el dinero del turista es el rey supremo al que todos deben someterse, se había hecho añicos contra la realidad. Esa es una anomalía, tartamudeó. Un golpe de suerte patriótico. Insostenible a largo plazo. Cuando los turistas de masas regresen. Quizás el punto es que, El Corazón de México, ya no los quiere de vuelta, lo interrumpió suavemente Alistair. Y entonces, como un golpe de gracia, dirigió la atención a otro monitor. Y hay un epílogo para esta historia. Durante la pandemia, cuando el turismo se detuvo y los hospitales colapsaron, el gobierno mexicano solicitó a las cadenas hoteleras que cedieran sus instalaciones para albergar a pacientes de bajo riesgo y personal médico. Muchos se negaron o pidieron tarifas exorbitantes. Don Alejandro Rivera, el dueño de El Corazón de México, fue el primero en ofrecer sus hoteles. De forma gratuita. Imágenes de médicos y enfermeras exhaustos descansando en las lujosas camas de la hacienda llenaron la pantalla. Testimonios de pacientes agradecidos. El logo de la hacienda, un corazón floreado, se convirtió en un símbolo de solidaridad nacional. Ese acto consolidó su reputación, concluyó Alistair. Demostraron que su lema, El Corazón de México, no era solo marketing. Era una filosofía. Una que, al parecer, resulta ser un modelo de negocio increíblemente exitoso. En la pantalla, apareció una cita final de don Alejandro Rivera en una entrevista pasada. Hay visitantes que vienen a consumir un país. Y hay viajeros que vienen a conocerlo. Nosotros estamos aquí para los segundos. El silencio en el estudio era denso. Jean-Pierre Dubois miraba al vacío, humillado en la televisión internacional. La luz roja de la cámara se apagó. El programa había terminado. Esta historia, la del hotel que eligió la dignidad por encima de los dólares, resonó en todo México y más allá. Se convirtió en una leyenda moderna,
Un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo. La Hacienda El Corazón de México nos enseñó una lección que el mundo no esperaba, que el orgullo no tiene precio, y que un